Bien, muy buenas tardes. Creo que se me oye bien, ¿verdad? Eh, bueno, bienvenidos y bienvenidas todos a este encuentro, webinar. Sabéis que es un encuentro que viene promovido por dos entidades que hace años venimos trabajando conjuntamente. Por un lado, la Fundación Vidal y Barraqué, que es un instituto universitario de salud mental. Por otro lado, el Centro de la Compañía de Jesús, Cristianismo y Justicia, y la Escuela Ignaciana de Espiritualidad, EIDES. Ambas entidades venimos ofreciendo desde hace 20 años un programa de acompañamiento espiritual, conocido con el nombre de PAE. Este año estamos haciendo la 20ª edición. Este programa es un postmáster reconocido por la Universidad de Barcelona Ramon Llull. Eh, el curso PAE lo que pretende es capacitar a las personas a ese servicio tan necesario hoy en día del acompañamiento personal desde diversos ámbitos: acompañamiento espiritual, acompañamiento psicológico, acompañamiento de equipos, acompañamiento profesional, de grupos de jóvenes, etcétera, etcétera. Curso de acompañamiento que tiene 2 años de duración. Es un curso, por tanto, sólido, en el cual también, pues a medida que avanza el proceso, la experiencia dice que las personas pues también se van como transformando, como mejorando en su calidad de escucha, de atención, de acogida a las personas. Eh, en este curso abordamos el tema del acompañamiento desde una doble perspectiva. Toda la temática viene presentada siempre por un psicólogo y por alguna persona dedicada a la cuestión de la espiritualidad. La psicología suele abordarse desde la perspectiva psicoanalítica, la espiritualidad desde la perspectiva ignaciana. Los diversos cursos que han ido pasando de PAE nos van diciendo que, a pesar de ser 2 años, siempre quedan cantidad de temas y de cuestiones en el tintero por trabajar, y es verdad, es difícil abordarlas todas. Pero eso fue lo que nos animó a pensar en tres temáticas que pudiéramos abordar, ya no solo desde el PAE, sino como estamos haciendo más abiertamente, sobre aspectos que a lo mejor durante el curso es más difícil abordar y profundizar. Y por eso hoy ofrecemos el primero de estos tres encuentros, que lo hemos titulado Acompañamiento en un contexto de crispación, de injusticia y de violencia. Por tanto, queremos poner el foco en el marco dentro del cual se producen los acompañamientos que habitualmente llevamos a término, ese marco de crispación, injusticia y violencia. Deciros también que, para quien quiera, esté interesado en la nueva edición del curso del PAI, que empezará el próximo septiembre, ya pronto se abrirán las inscripciones. A partir de mayo uno podrá inscribirse en la página web de la Fundación Vidal y Barraqué, www.fv-bealta.cat. Allá encontraréis toda la información del curso por si alguien estuviera interesado. Bien, nos acompaña para esta jornada de hoy José Ignacio García. José Ignacio García ha trabajado bastantes años en el servicio Jesuitas a los Refugiados, el JRS, en concreto en Malawi. Y también ha sido director regional del JRS de esa región africana durante 4 años. Fue también director del GESC, el GESC es el Centro Social Jesuita en Bruselas, que trabaja las cuestiones vinculadas a la justicia y a la ecología. Y actualmente es el director del Centro Cristianismo y Justicia. En este momento lo tengo yo 3 pisos más abajo. O sea, estamos en el mismo edificio, pero él está 3 más abajo y yo estoy en la cuarta planta. Bien, antes de pasarle la palabra, José Ignacio, deciros que el formato de este encuentro, en principio los participantes no dispondréis de micro, el micro se os silenciará, pero sí disponéis del chat, y por tanto, a través del chat podéis ir formulando sobre la marcha las preguntas que susciten lo que nos diga José Ignacio, y dejaríamos la última parte de la reunión
para poder abordar o responder esas preguntas. Por tanto, el chat puede estar activo a lo largo de de todo el encuentro. Bien, y sin más preámbulos, pues paso la palabra a José Ignacio. Muchas gracias de entrada por acompañarnos, por haber, enseguida me dijo que sí, que aceptaba este reto. Luego me dijo que era un poco complicado, pero por el tema, ¿eh? Pero ahora lo vamos a escuchar. Adelante, José Ignacio. Buenas tardes, Carles, y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Creo que si hubiese sido un poco más prudente, habría dicho que no y hubiera sido mejor quizá para todos. Pero reconozco que lo de- la propuesta me ha parecido un reto y, y probablemente un reto en el sentido de que no solamente la experiencia del acompañante, sino también la experiencia del acompañado. De que este contexto, contextos que se nos proponen, me parece que fácilmente nos podemos reconocer en ellos. Por lo tanto, cómo vivir la experiencia de acompañar a otros, pero también a nosotros mismos como acompañantes o acompañados, si este contexto nos afecta y hasta dónde nos afecta o cómo lo hace. Y este me parecería como el primer punto o el punto de partida. Ya quiero avisar de antemano que casi todo lo que voy a proponer es intuitivo, tiene que ver mucho con la experiencia o con la sospecha. Y que yo creo que lo que nos puede ayudar mucho es también la experiencia de todos ustedes ¿no? Que podamos compartir en preguntas a través del chat, pero también ¿no? en sus comentarios y en apuntes y señalar aspectos que probablemente a mí se me van a escapar. Por eso yo creo que el reto es compartido, ¿verdad? Me parece que no es solamente algo que nos pueda suceder a unos cuantos o a unos pocos, sino me parece que es algo en el que todos transitamos más o menos conscientemente y eso formará parte también de nuestro análisis. Quizá podíamos coger las aguas un poquito arriba de esta pregunta y de este tema y tendría que ver con la pregunta sobre la influencia que tiene el ambiente en nuestra personalidad y muchas veces más que la personalidad en nuestras conductas, porque si es cierto que el ambiente influye, moldea nuestra personalidad, ¿no? Se habla de mitad, mitad, venimos ya configurados genéticamente, hay una programación genética que si no determina, nos va a condicionar enormemente, pero habría quizá otra mitad que reconocemos que proviene del ambiente, y el ambiente en el sentido más extenso, no solamente las experiencias más cercanas, ¿no? De familia, relaciones personales, sino, y quizá esta tarde nos puede ayudar a reflexionar sobre eso, contextos culturales en los que nos desenvolvemos. No hay otra forma de vivir si no es mediado ¿no? por acciones e iniciativas culturales y actividad cultural, es decir, el lenguaje, la comunicación, nuestra comprensión de la realidad, todo viene mediado por, por experiencias culturales en las que nos vamos ubicando, situando, creciendo. Y lo que también marcaría mucho, ¿verdad? Sería todo este contexto social en el que vivimos, ¿no? Bueno, el esfuerzo de esta tarde es intentar reconocerlo, identificarlo y si fuésemos capaces como calibrar y medir, ¿no? ¿Qué, qué capacidad tiene el medio de impactar en nosotros, ¿no? Bueno, este sería un poco el reto de la tarde. Y como digo, yo voy a ir haciendo sugerencias, indicaciones y creo que la experiencia de todos pues, nos puede ayudar mucho a irlo, a, a irlo focalizando y localizando, ¿no? Perdona, Ignacio, si puedes subir un poquito el volumen, ayudaría. Vamos a intentarlo. Tiene que ver con mi tono de voz también, a veces con los micrófonos. ¿Mejor así o vamos a intentar? Si no, pues más volumen, gracias. Si no, intento después cambio el micrófono y utilizo el del ordenador. Bueno, entonces sería como la pregunta de fondo, ¿no? Y el marco de toda la conversación de esta tarde sería la influencia del ambiente. ¿Cómo llega a influir en nosotros el ambiente?
cuánto nos configura, ¿no? Y por otro lado, cuánto influye sobre todo en nuestras conductas, ¿no? Somos de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Pero muchas decisiones que tomamos son respuestas, reacciones a situaciones del medio. Por lo tanto, este es un poco el fondo, el trasfondo de lo que está detrás. Reconocerlo, identificarlo, pues formaría parte de nuestro trabajo, de nuestra actividad, ¿no? Ya vamos dando algunos pasitos. ¿La influencia sería una influencia sutil o es una influencia descarada, ¿no? El medio ambiente, ¿no? El medio nos va influyendo de una manera directa, descarada, se impone o es una influencia sutil. Bueno, pues probablemente podremos reconocer de las dos, ¿no? Cuántas cosas hay en nosotros que pensamos y consideramos valiosas o rechazamos porque las hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida. En un proceso educativo, en un proceso de socialización, pues hemos ido incorporando valores, experiencias, unas que apreciamos, las consideramos valiosas y otras que, eh, bueno, pues rechazamos, descartamos, ¿no? Con nuestra propia experiencia de moralidad, pues también se va construyendo muchas veces, ¿no? En principios que reconocemos valiosos e intentamos seguir, o en experiencias que nos van configurando y que van marcando, ¿no? Pero quien habla de la experiencia moral, pues hablaría de la experiencia estética y de la sociabilidad, ¿no? Que sentimos atracción por unas personas, no por otras, porque hay situaciones en las que ¿no? nos sentimos bien acogidos, recibidos, etcétera, y en otros momentos pues no es así. Luego el ambiente tiene esta capacidad, ¿no? Unas veces es muy directo y se impone mucho, por ejemplo, toda la experiencia migratoria, ¿no? Cuando una persona cambia de cultura, cambia de contexto, cambias de lengua, ¿no? Pues ahí los impactos son muy directos, muy evidentes, ¿no? Sentiste, ¿no? Pues no aceptado, no reconocido, etcétera, o con esfuerzos por integración, vendría como marcando así una experiencia muy directa, ¿no? De impacto ambiental. Mm, Cuando nuestra vida ordinaria se desenvuelve, ¿no? En las condiciones habituales, pues las influencias suelen ser mucho más sutiles, ¿no? Mucho más sutiles. Y vamos incorporando valores y vamos reconociendo, ¿no? Lo valioso y lo que no consideramos tanto, pues que lo hemos ido acogiendo, hemos sido educados así, porque nuestra experiencia nos va configurando a ello, ¿no? Pero muchas veces incluso nos sorprende, ¿no? Cuando alguien nos devuelve actitudes o reacciones nuestras que no están explícitamente, ¿no? formuladas por nosotros. Sencillamente forman parte de nuestros hábitos, se han ido construyendo así y guían nuestra manera de actuar y de relacionarnos. Luego el ambiente tiene esta capacidad, ¿no? Por un lado, puede ser muy evidente, así, ¿no? Y en concreto los temas que vamos a ver esta tarde, pues tienen bastante de esto, ¿no? Como un medio ambiente mucho más denso, diríamos, más espeso, donde de repente pues, nos vemos sacudidos, o tiene esta capacidad de sutilidad que va creciendo, se va haciendo con nosotros, y solo porque en algún momento hay algún tipo de contraste, lo reconocemos y podemos reaccionar ante ello. Tratar de estos temas también, ¿no? De cómo se va configurando ¿no? nuestra personalidad, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras conductas en interacción con el ambiente es un poco complicado porque las dos cosas, las dos realidades, la nuestra personal, nuestro desarrollo personal, nuestra actividad personal y el ambiente son dinámicos. Entonces, cuando tenemos que explicarlo, tenemos que actuar de una manera un poquito artificial, porque tenemos que diseccionar, tenemos que cortar la realidad, hacer como una fotografía, tratar de ¿no? distinguir elementos, partes, tenemos que detenernos y sin embargo la realidad no se detiene, la realidad no se detiene. Con lo cual, este esfuerzo por analizar, pues a veces hace pues, que no consiga expresar toda la importancia que tiene, o toda la fuerza que tiene, o todos los detalles que tiene, ¿no? Que muchas veces, pues, son inconscientes unos, no formulados otros, no explícitos, pero asumidos por nosotros. Y lo mismo sucede con, ¿no? con nuestra vida. Eh, es muy difícil, ¿no? detenerla y decir, hasta aquí este es mi territorio y lo que está afuera pues ya no,
no me corresponde, sino que estamos en interacción continua con el medio. Y nuestra vida va evolucionando y nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestras emociones, ¿no? Somos un sistema dinámico que está en continua ebullición, unas veces con orden y claridad y otras veces en medio de enorme confusión. Bueno, pues todas estas dinámicas en las que nos situamos, en el momento de analizar necesitamos como tener una cierta confianza, es decir, bueno, pues nos detenemos, las miramos, las consideramos y tratamos de construir sobre esta reflexión. Pero tenemos que asumir que la reflexión pues es limitada, ¿no? Y que por lo tanto va a encontrar siempre ¿no? como zonas en las que no llegamos a intervenir completamente, a describirlas completamente, y esto puede generar cierta frustración, ¿no? Y a veces ¿no? en experiencias de acompañamiento, pues puedes, ¿no? También nos vamos acostumbrando a que muchas veces tenemos que rellenar los espacios en blanco o los puntos suspensivos y que la persona a la que acompañamos pues tampoco a veces consigue formular ¿no? todo lo que le está sucediendo. Pero es que tampoco nosotros muchas veces somos capaces de formular todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? O en todas sus características, o cuáles son las más importantes, o cuáles son las que más nos afectan, ¿no? O yo creo que también este grado de incertidumbre forma parte de este entramado complejo, ¿no? Eh, tenemos que aceptar, ¿no? Como una limitación de partida. Nos movemos en zonas muchas veces imprecisas, de límites que no están totalmente definidos y por lo tanto, pues hay un grado siempre de incertidumbre en el que nos tenemos que manejar, ¿no? Bueno, pues este sería un poquito como un primer momento, ¿no? De tomar conciencia de que, ¿no? Un análisis de entorno y de ambiente, eh, hacemos una declaración de que efectivamente contribuye, define y en algunos momentos determina nuestra conducta, pero tenemos también que reconocer que los grados pues, ¿no? son diferentes, la capacidad de influir también es distinta, las situaciones de las personas ¿no? ante determinadas situaciones pues también son distintos. Luego nos movemos siempre en un margen de incertidumbre que a veces nos puede desesperar, porque nos gustaría tener las cosas más claras y ser más precisos, o a veces puede poner tensión especial de la persona que acompañamos, ¿no? Cuántas expresiones de no sé muy bien por qué, ¿verdad? Eh, mm, vivo como en un contexto, ¿no? Vivo en cierta angustia, vivo en tensión, ¿verdad? Y cuesta a veces llegar a formular, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues esta tarde sería un poco nuestro esfuerzo, ¿no? Nuestro esfuerzo para ir reconociendo dónde podemos situarnos. Así, algunos rasgos, después voy a ir describiendo algunos más, tomando cada uno de los titulares, ¿no? Pero serían como rasgos compartidos. Ya tengo que declarar que vivo en Barcelona, por lo tanto es un contexto europeo. eh, Esto condiciona mucho no, todo lo que voy a decir, pero al menos mucho lo que voy a decir. Y por lo tanto la realidad que voy a transmitir es la que estamos viviendo pues en Europa. Eh, ¿Es extrapolable? Pues me imagino que muchas cosas sí, pero en otras probablemente no, ¿verdad? Es decir, que, no sé, a lo mejor pues un contexto de violencia, pues bueno, las sociedades, aunque tengamos unos índices de criminalidad, pero son razonablemente seguras, ¿no? En Barcelona puedes caminar por la calle, ¿no? Por la noche, utilizar el transporte público, eh, la percepción de seguridad e inseguridad es distinta, ¿no? Que en otros lugares donde pues uno sale ¿no? del trabajo en un vehículo y vives en una zona que está protegida y bueno, pues te mantienes ahí o vas a comprar a otra zona diferente, ¿no? Luego los contextos sociales pues también marcan mucho de nuestra percepción, ¿no? Luego, ¿no? Conceptos o inquietudes en torno a la seguridad seguro que tienen otra manera de vivirse. Y bueno, así, como una palabra que nos va a acompañar mucho en este rato sería el malestar, ¿verdad? Al menos en Europa hay como esta sería la formulación, ¿no? Hay como un malestar de fondo, hay una incomodidad. Las personas nos vivimos incómodas, am, inquietas,
y la palabra que probablemente puede definirlo mejor sería este malestar, ¿no? Hay un malestar. El malestar no es, ¿no?, una enfermedad así grave, puede llegar a serlo, pero es como un síntoma, un síntoma que te va acompañando, un síntoma. Y este es un poco el que nos concentra, ¿no?, en torno a este malestar. Hay otras palabras que han tenido momentos muy importantes, ¿no? La palabra crisis, pues, ¿no? En Europa hemos conocido momentos muy críticos en los años 70, comienzos de los 2000, y ahí sí que la palabra crisis era la palabra que definía nuestro momento. Aquí en España se hizo famoso un presidente de gobierno porque durante meses consiguió esquivar esa palabra. En las ruedas de prensa, en las entrevistas, conseguía esquivar esa palabra, hasta que un día en una entrevista se le escapó, utilizó la palabra crisis. Y la prensa al día siguiente lo tituló, Estamos en crisis, ¿no? Ya el presidente del gobierno lo ha reconocido, ya estamos en crisis. Bueno, quizá ahora mismo, ¿no?, hay contextos de crisis seguro en muchísimos lugares del mundo, eh, pero quizá, ¿no?, en nuestro contexto actual, más que crisis como tal, lo que se vive es un contexto de malestar, un malestar. Bueno, este es el que vamos a intentar ir como reconociendo, identificando, ¿no? La otra palabra que va creciendo y es la que aparece ¿no?, en el título, malestar, crispación, polarización, ¿no? Son las palabras que, que van surgiendo y que se van convirtiendo como en el descriptor del momento que vivimos, ¿no? Entonces sí, podemos hablar de crispación, que sería como una mirada un poquito más violenta al malestar, ¿no? Con el malestar se convive, ¿no? Tienes un dolor, ¿no?, pero vas a trabajar, pues no, no te incapacita, no frena tu vida, pero eso está ahí, está activo, ¿no? Hay un malestar. Entonces, este malestar muchas veces lo podemos traducir como crispación, que sí que sería eh, como un estado de tensión, ¿no? Un estado de tensión y, y de un malestar, si queréis, que provoca reacciones más agresivas, ¿no? Eh, bueno, los que vivís en grandes ciudades eh, sabemos, ¿no?, lo que es conducir, llevar un vehículo en estos contextos, pues, ¿no?, la persona más pacífica la conoces conduciendo, ¿no? La acompañas cuando conduce y de repente te sorprende, ¿no?, la agresividad que puede expresar en una actividad tan cotidiana como conducir un vehículo. Bueno, pues porque ahí salta, ¿no?, mucho de esa tensión que uno lleva dentro y porque el tráfico es un elemento que genera mucha tensión, ¿no? Tienes que estar muy atento, un descuido puede provocar un accidente, una colisión. Bueno, pues ahí se ven muchas actitudes, ¿no? De generosidad, ceder el paso, no cederlo. La crispación estaría en esa zona donde el malestar se eleva de categoría y adquiere cierta agresividad. La polarización tiene un trasfondo mucho más ideológico y político, ¿no? La polarización que en las sociedades, ¿no?, de Europa Occidental está siendo muy evidente, muy evidente. En algunos países como Francia ya lo era desde hace 20 años, pero ahora prácticamente en todos los países europeos pues vivimos este contexto de polarización, que significa dividir, partir a la sociedad, ¿no? Te obliga a situarte, te obliga a definirte, tienes que estar en grupos más liberales, más progresistas, ¿no?, así se titula, o estar en grupos más conservadores, más reaccionarios. Bueno, pues así vamos colocando carteles y etiquetas para tratar de identificar. La polarización tiene una lógica interna que es de división, es decir, la polarización divide, busca generar bandos, quiere tener, ¿no?, sociedades enfrentadas, necesita, ¿no?, y se alimenta del conflicto, y si no existe el conflicto lo inventa, no tiene ningún pudor en inventar el conflicto, en promoverlo, en mantenerlo, en difundirlo, en diseminarlo, ¿no? Luego la polarización tendría esta característica mucho más ideológica, pero que nos va obligando a situarnos, ¿no? Tensiones que vivimos también en nuestro tiempo. Pues vivimos la tensión que frente a unas sociedades
muy multiculturales o cada vez más multiculturales, más diversas. Ciertamente la sociedad occidental cada vez lo es más. Y vivo en Barcelona, que es una ciudad donde, ¿no?, escuchas idiomas diferentes y acentos en el español también muy diferentes, ¿no? Somos sociedades cada vez más mezcladas, más diversas, eh, más ¿no? Multiculturales, más, ah, sí, más diversas, ¿no? Y frente a esto la tensión de la homogenización, ¿no? Esta es la otra tensión, porque la diversidad se puede identificar como riqueza y estoy seguro que todos nosotros, en condiciones serenas y hablando pausadamente, pues reconoceríamos el valor de la diversidad y diríamos que la diversidad es buena, que en sí misma es valiosa y que además aporta múltiples beneficios de creatividad, de enfoques nuevos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, la diversidad tiene una capacidad de generar temor y de que se viva muchas veces como una amenaza. Entonces, en sociedades multiculturales y diversas surge una reacción muy poderosa, muy fuerte, que busca la homogeneidad y quiere marcar al diferente y quiere incluso, ¿verdad?, extraerlo, separarlo y expulsarlo. Las imágenes de Estados Unidos en esto es un paradigma, un modelo, ¿verdad? Crear una fuerza policial para que busque al diferente, no todo el diferente, sino algunos grupos concretos, ¿verdad?, y a estos detenerlos, separarlos y expulsarlos, sacarlos de la sociedad. Luego, este contexto es también en el que nos movemos, ¿no? Por un lado, admiramos la diversidad y reconocemos que tiene un valor, pero por otro lado, surgen posiciones durísimas que buscan la homogeneidad, ¿no? No es de los nuestros. Hoy eh, teníamos un centro que los jesuitas tenemos aquí en Barcelona que se dedica a atender a personas migrantes en temas culturales, la lengua o aspectos legales, y hoy con el equipo estábamos compartiendo la comida. Y claro, en la conversación reconocíamos que de unos años a ahora, a esta polarización, o sea, este contexto de malestar, pero ¿no?, que escala, que sube en agresividad, estaba haciendo que hubiéramos situaciones que eran desconocidas, ¿no? Poder, ¿no?, utilizar la raza, utilizar el origen como una manera de insulto a la otra persona, ¿no? Es decir, hasta ahora esto era algo impensable, esas líneas no se podían cruzar, ¿no? El, ¿no? El otro te podría parecer más o menos simpático, te podrían gustar más o menos, pero había siempre una línea de respeto, ¿no? Es decir, eso no se cruzaba. No utilizábamos, ¿no?, la raza o el origen como algo para descalificar a la persona. Sin embargo, ahora esto ya pasa. Por ese riesgo que se pueda normalizar, ¿no? Que de repente se convierte en un comportamiento normal, asumido, que no provoca rechazo, ¿no? Nadie reacciona si a usted le llaman una cosa a otra, ¿no? Bueno, pues esta paradoja se da en nuestra sociedad, ¿no? Disfrutamos la diversidad en la gastronomía, en la música, en el arte, en las relaciones interpersonales, ¿no?, todos los días, pero al mismo tiempo crece el temor a lo diverso y por lo tanto la homogeneidad. Todos debemos ser iguales. Esto ya es súper conocido, pero estamos ahí. Vivimos en sociedades organizadas en torno al consumo, ¿verdad? El consumo organiza nuestras vidas y se convierte en criterio de referencia de valor, ¿no? Si puedes comprar, si puedes adquirir, ¿no?, pues eres reconocible en la sociedad. Si no puedes comprar, no puedes adquirir, no puedes consumir, pues te colocas en los márgenes, ¿no? Estás en los márgenes sociales y este es tu presente y tu destino, ¿no? Es decir, que el consumo organiza nuestra vida social. De aquí podríamos extraer, ¿no?, consecuencias pues, también ecológicas, medioambientales, de todo esto, pero ciertamente sociales, ¿no? El consumo organiza nuestra vida y nuestra manera de relacionarnos, ¿no? ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Qué círculos frecuentamos? ¿Qué personas conocemos? ¿Verdad? Pues al final está marcado por nuestra capacidad de renta y de consumo, ¿verdad?
nuestra capacidad de renta y de consumo, que a veces no es igual, a veces la renta es muy justita, pero el consumo pues, vive en niveles muy disparados, ¿no? Personas que se endeudan con facilidad y siempre están pues, más allá de sus capacidades, ¿no? Pero nuestra sociedad eso no lo cuestiona, ¿no? Eso no es cuestionable. Nuestros padres, nuestros abuelos cultivaron el ahorro, ¿no? Como una cualidad. Hoy el ahorro no sé su experiencia, pero no. Si van a misa, no creo que hayan escuchado a ningún sacerdote hablando bien del ahorro, porque es una categoría que ha desaparecido de nuestro horizonte, ¿no? Y vivimos al día o antes del día, es decir, que consumimos más de lo que muchas veces ingresamos. El contexto del consumo que organiza nuestra vida tiene también unas repercusiones en una dinámica social en la que estamos muy instalados. Y es un individualismo atroz, ¿no? Sociedades profundamente individualistas. El individualismo no está enfrentado con el sujeto, eso no. El individualismo no está enfrentado con el sujeto, es decir, procuramos sujetos, diríamos, sanos, capaces, ¿no? La autonomía del sujeto es un valor y por lo tanto eso hay que promoverlo, ¿no? Personas autónomas, capaces de asumir la vida, tomar decisiones, elaborar y formular sus criterios, ¿no? Por qué rigen su vida, cuáles son sus valores, ¿no? Hacia dónde orientan su vida. Esto es muy importante. Pero el individualismo no, no combate esto, el individualismo se construye sobre esto, pero lo que combate es los otros, ¿no? El problema del individualismo no es el sujeto, lo necesita, ¿no? Eso es imprescindible. El problema del individualismo son los otros, lo comunitario, el grupo, la familia, ¿no? Este tipo de relaciones son las que se ven afectadas, cuestionadas y disminuidas, ¿no? Una sociedad capitalista como la nuestra, pues va a favorecer el consumo y va a favorecer individuos ah, separados de los otros, ¿no? Entonces, el capitalismo no va promoviendo sujetos autónomos, lo que va promoviendo son sujetos individuales, ¿no? Individuales. ¿Por qué? Porque al perder conexiones nos hacemos más frágiles, más débiles, más permeables pues, a todas las herramientas que tiene el mercado, ¿no? A la publicidad, a la generación de necesidades, a la comparación, a la emulación, ¿no? Queremos ser como nosotros, compramos un vehículo como el vecino, etcétera, 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 ¿no? Luego, el sujeto aislado, este es el paradigma de nuestro tiempo, frente al sujeto comunitario, ¿no? Que encuentra en las redes familiares y de amistad ¿no? y de vecindad o de colaboración o de comunidad religiosa, creyente, etcétera, etcétera, ¿no? Encuentran su espacio para crecer y para llevar adelante sus proyectos vitales, ¿no? Luego, este sería uno de los rasgos. El malestar en el que estamos instalados, que puede ser eh, crispación o puede ser polarización, esta tensión entre la multiculturalidad y la homogeneización, ¿no? Que la vivimos, el consumo como expresión ¿no? del orden social en el que estamos instalados y después la tensión entre el individuo y la comunidad, ¿no? Una primacía del individuo frente a un compromiso y una vinculación comunitaria. ¿Qué más cosas podemos, ¿no? destacar o identificar? Bueno, pues vivimos en una sociedad, en un mundo violento, y si hace 5 o 10 años pensamos que podíamos transitar hacia, ¿no? procesos de pacificación y tal, pues ahora mismo estamos inmersos en una violencia eh, impresionante, ¿no? Quizá porque tenemos ciertas estructuras creadas en los últimos 60, 70 años, no estamos ya en un conflicto declarado, ¿no? de guerra mundial, que es lo que realmente, ¿no? es donde la lógica es donde nos tendría que llevar, ¿no? Y confiemos que haya un poco de sensatez para detener estas dinámicas, pero ciertamente la violencia acompaña a nuestro mundo de una manera muy intensa y, bueno, la injusticia también, ¿no? Es una palabra que ahora se utiliza menos.
pero yo creo que es una palabra que define nuestras relaciones sociales, ¿no? Eh, la injusticia, bueno, como motor de desigualdad, como motor ¿no? de diferencia y de distinción, y la injusticia como sometimiento y desposesión, ¿no? Luego, las dinámicas que generan injusticia son también activas, varían mucho, ¿verdad?, de un lugar a otro, pero encuentran siempre estos mecanismos, ¿no? De desposesión de unos, de pérdida de capacidades, de no ejercicio de derechos, etcétera, frente a otros que van generando un proceso de acumulación, tanto de riqueza como de poder, como ¿no? de capacidad de decisión, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué decir de este tiempo? Yo creo, pues que tiene como un rastro desalentador, desanimante, y muchas veces, ¿no? Como que descubrimos como cierta o mucha impotencia. Yo creo que esto forma parte de este tiempo, ¿no? Mucha impotencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el acompañamiento? ¿Qué pasa en estas experiencias que llevamos adelante, ¿no? Pues de encontrarnos eh, ¿no? con una persona en esta relación interpersonal, es un tiempo, ¿no? de escucha atenta, en un tiempo donde el cuidado pues, quiere, ¿no? tener la primacía, donde hay una inquietud sincera por el otro. Bueno, lo dejo así como formulado, ¿no? El acompañamiento es una burbuja o un filtro, una burbuja o un filtro. No, no sé si son buenas imágenes, que no, no soy mucho bueno en esto de las imágenes, pero lo pondría así, ¿no? Es decir, el acompañamiento se convierte, vamos a asumir que es un espacio seguro. Yo creo que esto, ¿no? Primero porque probablemente lo es, o sea, si siempre lo es, el espacio seguro, y segundo lugar porque yo creo que todos procuramos que sea un espacio seguro. O sea, ponemos de nuestra parte para que el acompañamiento sea un espacio seguro, donde la persona se sienta profundamente respetada, escuchada, ¿no? Donde emitimos juicio, donde, ¿no? Nuestra palabra siempre busca, ¿no? el devolver, el sostener, bueno. Entonces, claro, la pregunta sería si el acompañamiento como espacio seguro que es, se convierte en algunas ocasiones en una burbuja, en el sentido de que como burbuja cierra, ¿no? Envuelve, protege, pero aísla, aísla. Entonces, generamos espacios de acompañamiento donde yo como acompañante me gusta, ¿verdad? Porque ese espacio seguro también me protege a mí y yo también estoy, ¿no? protegido y que he establecido una relación pues adulta, serena, de escucha, tengo un rol, ¿no? Lo practico en este espacio y la persona acompañada porque ¿no? también ahí se siente en un entorno seguro y se siente pues protegida, arropada, etc. Claro, la pregunta sería si el acompañamiento tiene que buscar, y a lo mejor tiene que ser, ¿no? pedagógicamente en algún momento del proceso, un espacio burbuja donde la persona pueda, ¿no? generarse la suficiente confianza para que la persona pueda comunicar y pueda compartir. Y aquí lo dejo y lo lanzo ahora para los tiempos que vivimos, si los acompañamientos no tienen que jugar un papel de filtro, es decir, en lugares donde la persona, compartiendo sus procesos personales, donde nuestra actitud y nuestra actividad de escucha ¿no? busca que la persona pueda construir y pueda ¿no? armar ese entramado vital pues con coherencia, con sentido, etcétera. Pero si no deberíamos ser filtros que permitieran también que de alguna manera la realidad pues pudiera estar allí presente, ¿no? Y que además capacitara a la persona para salir al mundo exterior, aunque el lenguaje parezca que estamos hablando de astronautas, ¿no? Pero es decir que el ritmo del acompañamiento en contextos
tensos como el actual puede ser espacios de hiperprotección, ¿no? De hiperprotección, que generan una enorme seguridad, pero la generan a costa de que buena parte de lo que es la vida de la persona o el contexto vital de la persona queda fuera. Y entonces aquí es donde me parece que tendríamos como que poner algunas, ah, sí, algunas indicaciones, algunas sugerencias que nos permitiesen afrontar esto, ¿verdad? Es decir, no sería, si el acompañamiento entra en una espiral donde no protege, pero tampoco filtra, ¿no? Entonces, esto ya es, no sé cómo decirlo, estar en la orilla, ¿no? Al borde del mar, es decir, el viento, el acompañamiento perdería muchísimo ¿no? de su consistencia, porque estaría, pues, si un día, ¿no? Tienes una sesión y tú vienes impactado por las noticias y todo es hablar de esto y lo mal que está el mundo y la otra persona refuerza y, bueno, pues se pueden generar unos diálogos, ¿no? Los que ya han salido de nuestra comprensión del acompañamiento, ¿no? Entiendo que, ¿no? Manteniendo el marco de esta acción nuestra ¿no? de acompañar personas en sus procesos vitales, el riesgo puede ser que el acompañamiento aísle y no sea capaz ni de permitir que el contexto tenga algún espacio y lo que es también más preocupante, no capacita a la persona para afrontar después lo que encuentra afuera. De tal manera que al final vamos generando pues eh, fragmentaciones de la realidad, ¿no? Y algunas tipo de esquizofrenia, ¿no? Construyo una historia para mi acompañamiento, pero en mi vida, pues, ¿no? Estoy invadido, pues, por la crispación, por tal. Luego, ¿cómo conseguir que el acompañamiento no sea una experiencia ni aislada ni aislante, sino una experiencia que filtra, ¿no? Permite que algunas dosis de la realidad puedan tener juego y puedan también aparecer. Y entonces, quizá un un primer momento sería asumir que en el acompañamiento se pueden establecer, ¿no? Preguntas, inquietudes, no solo al proceso descrito por la persona, sino que puedan remitir a la persona a cómo va viviendo también este momento, ¿no? social, etcétera, ¿no? Cómo se va sintiendo ante todo esto. Y esto a veces se puede hacer vía explicitando temores, ¿no? Cuando las personas a veces lo que explicitan es como un temor, una angustia innominada, ¿no? Porque no sabes exactamente dónde ponerla, a lo mejor puede ayudar el dar alguna referencia de lo que nos está pasando, ¿no? ¿Ya? Con lo cual yo creo que las personas pueden como poner palabra y enganchar a algunos de estas cosas, ¿no? Sabemos que no tenemos que resolver, no es todo, pero como dar esta oportunidad. Y después yo creo que también como animar a la persona que cuando no vuelva a su vida ordinaria, sea capaz también de considerar y de situarse ante el contexto, ¿no? social y vital que está viviendo. Yo creo que en contextos como el nuestro es fácil que haya personas que están muy tocadas por lo que se está viviendo socialmente, muy afectadas, pero que tienen, hay cierta incapacidad para después eso integrarlo en una experiencia propia, ¿no? Este malestar tiene una capacidad de ser difuso y a veces no, le falta concreción. Y sin embargo, está ahí moviéndose a nuestro alrededor. Ahora voy a cruzar alguna línea. Ahora es cuando los que ¿no? estáis trabajando en el PAE tenéis que vigilar y decir, no, José Ignacio, esto va muy lejos. Pero yo creo que en contextos como el nuestro, un acompañamiento puede promover la esperanza, que es distinto del optimismo. Es decir, no se trata de proponer recetas fáciles ni frases tópicas, no va por ahí, ¿no? Pero ¿cómo podemos incidir, apoyar, reforzar
todo lo que tenga que ver en generar confianza, en animar a la persona a buscarla, a valorar esos momentos de seguridad y de ánimo que han vivido y cómo eso, ¿verdad?, lo podemos reforzar en este tiempo. Que me parece que si no aprovechamos estas ocasiones para reforzar esas dinámicas que son realmente muy leves, muy pequeñas, pero donde la persona ha experimentado, ¿no?, cierta seguridad, cierta confianza, ah, lo que se vive en el día a día puede ser tan demoledor que sin querer, ¿no?, va minando muchas de nuestras convicciones, ¿no?, hasta dejarnos en un escepticismo muy grande, ¿no? En quién confiar, en quién creer, ¿no? ¿Para qué confiar? Entonces yo creo que estas serían como zonas en las que podemos ser un poco atentos y tratar ahí de poner pues una palabra, ¿no?, eh, que anime a la persona, ya digo, huyendo de la simplificación y de las palabras, eso no ayuda a nada. Y todos reconocemos cuando nos estamos moviendo en ese nivel, ¿no?, de estereotipos y frases hechas. Pero sin embargo, ¿cómo dar valor a, ¿no?, experiencias, situaciones donde la persona pues ha construido un poco de confianza, la está elaborando, ¿verdad? Yo creo que todo eso es muy necesario para este tiempo. ¿Cómo afrontar la frustración? Claro, esto es muy, muy importante. ¿Y cómo afrontar la frustración? Muchísimas profesiones o algunas profesiones están más habituadas, ¿no?, porque diariamente eh, tienen que manejarse con situaciones frustrantes, ¿no?, de no éxito, ¿no?, de que el tratamiento no funciona, de que esta persona no, este alumno, este estudiante no avanza. Bueno, tantas situaciones, ¿no?, como conocemos. Pero quizás sí que podíamos como incorporarlo en nuestro, mm, ¿no?, en nuestro sistema habitual de acompañamiento, en nuestro modo habitual de acompañar, el considerar que todas las personas estamos viviendo un grado de frustración en el tiempo que vivimos, ¿no? Quizá no sea en unas no tan grande, no tan, pero este contexto de malestar, ¿verdad?, genera cierta frustración, cierta o a veces muy clara sensación de que no podemos afrontar la realidad y de que vivimos con una experiencia de fracaso, ¿no? De que esto no, nuestra vida no avanza o que es muy complicado seguir adelante. Entonces, yo creo que en este sentido, el estar nosotros también atentos a todo lo que suponga frustración en las personas es muy importante porque el no contrarrestarlo o el no encontrar herramientas para poder afrontarlo, lo que va a hacer es que el eco social, ¿no?, el impacto de nuestro ambiente, lo que va a hacer es reforzar todas estas dimensiones de frustración y fracaso. Luego, cosas que a lo mejor en otro tipo de circunstancias, pues no las podemos asumir y hay un grado de tolerancia y a lo mejor ahora tenemos que estar mucho más atentos, ¿no? Cuando las personas manifiestan, ¿no?, su incapacidad para poder o asumir responsabilidades o llevarlas adelante, ¿no?, o encontrar sus espacios y su manera de situarse en la vida, pues a lo mejor ahí podemos dar como pequeños empujones para que las personas, sin negar el peso que puede tener la frustración, pero puedan sentir que tienen recursos, capacidad para poder afrontarla. No digo para superarla, pero al menos afrontarla. Ahora una palabrita sobre cada uno de los temas que nos proponen, ¿no? En torno a la polarización, uno de los eh, aspectos más claros de la polarización son los discursos de odio, como os comentaba, ¿no? Son discursos que están eh, flotando eh, ahora mismo. Claro, el impacto de las redes sociales es tan grande, pero estos discursos de odio, que a veces se normalizan mucho, ¿eh?, en conversaciones con amistades, expresiones despectivas, juicios, ¿no?, vinculados a la raza, al género, al origen, la procedencia de las personas. Pues
todos estos discursos van construyendo este imaginario, ¿no?, social en el que estamos. Yo creo que el acompañamiento no es lugar para culpabilizar, pero sí para alertar, ¿no? Alertar que, ¿no?, que las personas tenemos como que generar esa sensibilidad para identificar estos discursos. Que quizá a nosotros no se nos pide desmantelar estos discursos, pero sí alguna estrategia pequeñita que podemos aplicar es no extenderlos, ¿no? No extenderlos. Que llega un mensaje por redes sociales que claramente es racista, no lo repartas más, no lo distribuyas. Con tus colegas de trabajo hay un comentario tal, pues a lo mejor por decir una palabra, ¿no? O desde luego no rías ese chiste, eso no ha tenido gracia. Estas pequeñas cosas, ¿no?, en las que nos podemos ir como reforzando. Ante un contexto, ya digo que es complicado. El problema de la violencia yo creo que nos desborda, ¿eh? Y acompañar a personas en contextos de violencia es, me parece muy complicado, ¿no? Porque la violencia está en lo límite, en el límite de lo humano, en el límite de lo humano. La violencia se mueve en una franja donde lo humano, eh, ¿no?, se hace gris, se oscurece y, y surgen otras dimensiones, ¿no?, ¿no?, de crueldad, de daño, de sufrimiento. Entonces, el acompañamiento en estas circunstancias, pues, muchas veces tiene que insistir, claro, en estas claves ah, ¿no?, de protección también, de cómo generar espacios de protección, espacios de cuidado personal. Eh, Muchas veces la fuerza de la violencia no está en la que uno sufre, que a veces también, sino en la que sufren los que están alrededor de ti, ¿no? O el miedo que genera todo esto. Pensar que alguien cerca de ti puede sufrir, muchas veces es más doloroso que el sufrimiento que uno mismo puede tener, ¿no? Luego, el acompañamiento en estos casos, pues yo creo que muy, muy complejo, ¿no? Porque ¿cómo podemos valorar en estos momentos, pues, actitudes más pacificadoras o al menos que no generen ofuscación, odio en la persona, ¿no? Como el corazón de la persona no se ve invadido de tal manera que, pues, es complicado, ¿no? Poder caminar y poder, sí, ¿no?, caminar en la vida. Bueno, probablemente el acompañamiento en contextos de violencia, si la, ¿no?, si la persona es la que sufre la violencia, pues exige una atención muy, muy especial. Y si es porque el contexto es violento, donde tú vives, bueno, pues ahí, ¿no?, intentar promover estas actitudes de autoprotección también, de, ¿no?, de no vivir en un descuido ni en una neurosis que nos paralice. Bueno, buscar estos puntos de equilibrio, sabiendo que si esto es así, es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Yo la experiencia más así han sido personas que estaban en los temas humanitarios, en contextos bastante complicados, y es verdad que es muy, muy difícil porque las situaciones de violencia rompen las lógicas, hasta las lógicas menos lógicas se ven sacudidas. ¿Cómo acompañar en contextos de injusticia social? Quizás aquí, pues sí, hay más experiencia o mucha más, ¿no? Tanto en países, ¿no?, que llamamos, ¿no?, más desarrollados o países del norte, donde la injusticia también, ¿no?, convive en nuestras ciudades y en nuestra sociedad, o en otros lugares del mundo donde, bueno, pues las condiciones de vida son más precarias, ¿no? Bueno, aquí yo creo que es muy importante, ¿no?, acompañamiento que ayude a sostener la utopía, ¿no? Que convivir o vivir en contextos de injusticia suele estar trabado o vinculado a utopías que animan y sostienen el esfuerzo por revertir y cambiar la situación. Entonces, todo lo que pueda, ¿no?, significar el sueño, el deseo, las búsquedas de las personas, yo creo que es contextos donde
hay que animarlo sin entrar no sé cómo decirlo, en ensoñaciones irrealistas, pero sí todo aquello que tira de uno hacia adelante, ¿no? Que te ayuda a seguir buscando y a no rendirse, todo lo que tenga que ver con la confianza, pues se movería en esa franja. Yo creo que en contextos de injusticia es muy valioso celebrar pequeños logros, ¿no? Y el espacio de acompañamiento puede ser un lugar muy bueno para esto, ¿no? Cuando las personas que se han marcado algunas metas las han conseguido, pues yo creo que ahí hay que buscar la manera de que esto se pueda celebrar, ¿no? Pues con reconocimiento, con, eh, con, con alegría compartida. Y que los pequeños logros en contextos de este tipo tienen un valor muy importante, ¿no? Son los hitos que permiten seguir caminando, ¿no? Que ayudan a mantener la esperanza. O celebrar eh, estos logros que muchas veces son muy pequeños, ¿no? Pero que se convierten en significativos. Y después yo creo que acompañamientos en contextos de injusticia pueden animar mucho a promover la imaginación y la creatividad. Los contextos de injusticia tienen como esta capacidad de desmantelar las ilusiones, ¿no? Y la supervivencia se convierte en la regla que todo lo anima. Y al final todo es un día tras otro día para ver cómo llegamos. Y sin embargo, la creatividad, la imaginación, tiene una fuerza poderosa para ayudar al sujeto a seguir caminando y también para alterar los contextos y las situaciones. Luego me parece muy interesante de que en contextos de injusticia, ¿no? Nuestro acompañamiento pueda detectar y buscar, ¿no? Oportunidades para desarrollar imaginación, creatividad. Bueno, para terminar, pues yo quería comentaros, ya les he dicho, estoy en un centro que se llama Cristianismo y Justicia, lo podéis encontrar en internet, y una de nuestras actividades más importantes es que elaboramos unos cuadernos que tienen es de un tema cada cuaderno, breves, donde bueno, pues analizamos temas de interés, ¿no? Teológico, social y espiritual, ¿no? Esta espiritualidad ignaciana que decía Carlos. Uno de los últimos cuadernos lo ha escrito una filósofa de aquí de España, conocida, Remedios Zafra, y el cuaderno se titula El malestar bueno. Eso. Entonces, conectaría con el comienzo, ¿no? Es decir, que vivimos en un contexto, en una sociedad que podemos titular una sociedad del malestar, ¿no? Aquí hay un malestar, una incomodidad. Eh, Salir a la calle y uno siente, ¿no? Que hay un grado de inquietud, ¿no? En las personas, las reacciones ante cosas que nos incomodan, etcétera, son un poco desproporcionadas, ¿no? Pero bueno, en este malestar estamos instalados. ¿Cuál es el punto, yo creo, interesante de Remedios Zafra? Este malestar tiene también una capacidad de generar en nosotros estas actitudes de creatividad y de alternativa, y de búsqueda de alternativa, que de otra manera a veces están dormidas. Por lo tanto, como que nos invita a movernos de una manera activa para que este malestar no se convierta en una losa sobre nuestras vidas, sino que este malestar puede tocar zonas de nuestra vida donde creatividad, solidaridad, comunidad, de repente pueden cobrar sentido y un sentido importante. Entonces, esto ya como acompañantes, ¿no? Que también vivimos en este contexto de malestar, yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Nosotros, de una manera no querida, podemos transmitir este malestar a las personas que acompañamos, podemos ser también multiplicadores de este malestar o podemos ser, ¿ya? Instancias donde este malestar se ve confrontado, se ve desenmascarado, lo exponemos y donde podemos mostrar oportunidades, experiencias, situaciones, decisiones que pueden hacer que las personas, ¿no? Confronten el malestar, ¿ya? Puedan revertirlo. Este malestar bueno es el que estaríamos buscando, ¿no? Como el contexto que está ahí, que todos vivimos, ¿no? En grado importante, probablemente más de lo que muchas veces nos gusta reconocer, ¿no? Que todos vivimos,
pero en él también hay, ¿no?, y grietas, oportunidades que permitirían, ah, no el cambio radical, eso es ingenuo, ¿no? Pero sí una confrontación que hace que las personas puedan, pues, vivir una vida ah, sana en el sentido más, una vida digna y, ¿no?, es una vida ah, de hijos e hijas de Dios, ¿no? De este sueño de Dios para el mundo, donde ahí también se pueden encontrar. Bueno, yo he llegado hasta aquí, Carlas, no sé si esto era lo que podíamos o podíais esperar, si hay Muchas preguntas, gracias, José Ignacio. vamos Sí, a... sí, yo creo que nos has abierto cancha. Eh, Ahora tenemos un tiempito todavía por si alguien quiere a través del chat formularte alguna pregunta. De momento ya llega una, yo te la voy a pasar, las voy diciendo y tú pues responde en la medida que puedas. Aquí dice, ¿y si la violencia proviene del pasado, infancia, trabajo, sentimientos, pero sujeta el espíritu del ejercitante y lo victimiza? ¿Y qué pasa cuando la violencia proviene del pasado, pero sigue sujetando el espíritu del ejercitante y lo victimiza? Claro, esta pregunta es mucho, sí, yo diría más profunda, en el sentido de que el análisis de los contextos presentes, pues, nos ayudan a navegar en nuestro tiempo presente, encontrarnos con situaciones del pasado exigen mucha más atención y mucha más dedicación, ¿no? Porque es entrar en reconstrucciones, en sanaciones, en restauraciones que son muy exigentes, ¿no? Yo creo que, claro, todo lo que tiene que ver con heridas y, ¿no?, y sufrimientos que las personas incorporan en su vida y van arrastrando ¿no?, y eso está pesando y es un lastre vital porque no. Bueno, yo creo que hay el trabajo que puede ser intenso, claro, que es todo un trabajo de restauración y de reconciliación, ¿no?, de sanación del propio sujeto. Entonces yo creo que el acompañamiento quizá más, claro, en ese contexto quizá sin olvidar, porque claro, ¿qué puede suceder en estas circunstancias también? Pues que el presente, ¿no?, si es un contexto como el actual, lo que hace es estar avivando todas esas experiencias del pasado, ¿no? Luego necesitamos este filtro en el acompañamiento, ¿no? Que no podemos, a la persona no le podemos decir, eh, proponer una burbuja y la sanación se va a producir en esta burbuja porque inmediatamente vas a estar en contacto con una realidad que te va a activar mucho de lo que tú sufriste, ¿no? Entonces, que el acompañamiento pueda generar estos filtros, donde la persona pueda trabajar por un lado toda esta sanación, toda esta restauración de su pasado, y a la vez le permita afrontar el tiempo presente, esto yo creo que sería como un éxito máximo, ¿no? Un éxito máximo. Quizá sabemos que no, pero sí, claro, yo creo que para muchas personas un tiempo como el actual lo que hace continuamente es recordarme mi rol, mi situación de víctima, ¿no? Y claro, ¿no?, o nos damos prisa en activar dinámicas de restauración y sanación, o si no, el presente solo va a hacer más profunda la herida. Sobre esta cuestión, que es una cuestión que daría también para otro encuentro de este tipo, ¿no? Toda la cuestión de las violencias, de los abusos, etcétera, ¿no? Eh, Desde el país se ha abordado un poquito. Y hay un libro que recomendaron mucho y que realmente ayuda para acompañar cuando uno se encuentra acompañando situaciones de personas que han vivido pues este tipo de abusos, ¿no? Que se titula Ya no te llamarán abandonada. El subtítulo, Acompañamiento psicoespiritual a supervivientes del abuso sexual. Y el autor, Luis Alfonso Zamorano,
que es miembro de la institución misionera Verbum Dei. Bueno, lo digo para complementar porque eso daría para mucho, ¿no? Esa pregunta No, muy bien, Carlos, sí, que ha sí. llegado. Mm. Si alguien se anima a formular más preguntas, aún tenemos un tiempito. Mientras aparecen, a mí se me ocurría una, José Ignacio, en toda esta situación que has descrito, o sea, hay acompañamientos, digamos, más formales, ¿no? Un acompañamiento espiritual en ejercicios, una terapia psicológica, ¿da? Pero también hay acompañamientos no formales, pero que de hecho acompañan. Y yo me preguntaba, en este contexto, que por un lado es muy individualista, nos has dicho, ¿eh? Pero por otro lado es muy masificado, yo creo que ahí la gran oportunidad de la comunidad como instrumento o lugar donde ser, si quieres, informalmente acompañado, acogido y también lanzado a una utopía, ¿no? Me parece que es un instrumento que puede ser de gran ayuda, pero tengo la impresión de que no está muy en boga tampoco en nuestra sociedad esto de las comunidades. Pero yo tengo la sensación de que son, en el amplio sentido de la palabra, terapéuticas, curadoras, ¿no? Sanadoras. Es curioso lo que comentas porque no, es muy frecuente aquí en nuestro centro pues, invitar a conferenciantes, personas, ¿no? Presentaciones, cursos y análisis sociales, sociológicos. eh, Muchas veces, cuando llega el momento de proponer propuestas, una de las primeras que aparece es el promover ¿no? El recurrir a la dimensión comunitaria de la persona. Entonces, yo creo que lo comprendemos, o sea, yo creo que hay una comprensión en las personas que quieren, ¿no? Que algo cambie, ¿no? Que haya, ¿no? Pues una vida digna, sana, saludable, ¿no? Yo creo que hay una comprensión de que lo comunitario tiene un papel. Pero es cierto que las mediaciones comunitarias son difíciles de llevar adelante. Probablemente porque, claro, el contexto es tan fuerte en este sentido que lo comunitario pues aparece como de segunda división, como una cosa antigua. Cuando éramos jóvenes estábamos en una comunidad, ¿no? Cuando eras universitario, pero ahora ya no, ¿no? El profesional ya no. eh, no tengo nada que aprender de los otros, ¿no? Es el tipo de mensajes que van circulando. Surgen alternativas, ¿no? Por supuesto, a través de redes sociales, grupos de tal, ¿no? La gente se reúne para hacer deporte, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero son socializaciones muy superficiales, ¿no? Que generan lazos muy débiles. Entonces, yo creo que aquí hay un reto social importante y totalmente de acuerdo. Es decir, hay una coincidencia en el análisis que lo comunitario sería una puerta, ¿no? de recuperación social, de transformación social, pero hay después una incapacidad práctica para llevarlo adelante. ¿Qué tipo de comunidades, dónde se construyen? Bueno, yo creo que aquí hay un reto. Y además de lo comunitario, esto que propones de lo informal, yo creo que tiene un valor muy grande, Carlos. Yo creo que no hay un refrán que dice que quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Es una cosa muy básica. Pero yo creo que vivimos tiempos donde la amistad tiene un valor muy importante, donde la capacidad de escucha, el dedicar un poco de tiempo, la atención, ¿no? La llamada telefónica, el poder estar pendiente de la persona, yo creo que tienen un valor muy importante, ¿no? Entonces, además, ¿no? de oportunidades comunitarias y de grupo, yo creo que necesitamos reforzar mucho lazos familiares, por supuesto, que es un espacio privilegiado, pero también de amistad, ¿no? Eh, no sé, podemos hacer el pequeño test, ¿no? ¿A cuántas personas hace más de un mes que no contactas? ¿A cuántas personas hace más de un mes? ¿No? Y yo creo que eso nos puede dar como un pequeño sociograma de nuestras relaciones y a lo mejor nos sorprende, ¿verdad? Cómo hemos ido reduciendo nuestro círculo de referencias, de amistades, ¿no? Y al revés, ¿no?
el poder tener un círculo y al que nosotros dedicamos también atención, se convierte en una fuente, yo creo que muy importante de humanización y de crecimiento personal. Una pregunta que nos llega de Venezuela. En Venezuela hemos vivido por largos años malestar, crispación, polarización, una total elementarización donde todas las fuerzas se concentran en conseguir lo básico para vivir. Luego prácticamente desapareció la polarización porque todos hemos sido afectados profundamente y allí nos hemos encontrado. En los acompañamientos a personas y comunidades hemos insistido en que la situación, aunque nos afecte, no nos influya hasta el punto de determinarnos. ¿Cómo adensar al sujeto autónomo comunitario en un contexto de incertidumbre? Con mucha fe en Dios y en el ser humano, que yo comprendo los esfuerzos porque el contexto no nos determine, no nos venza, no nos someta. Pero tenemos que reconocer que hay momentos donde los contextos son furibundos, son tremendos. Es decir, es un tsunami y tienen, por la duración, por el tiempo, por la intensidad del impacto, porque de repente se ven personas implicadas muy cercanas, muy próximas, ¿no? Es decir, eh, entonces, claro, solo, no es solo, pero proponer como esta voluntad para intentar frenar esto, yo creo que es bastante complicado. Entonces, necesitamos establecer redes, generar lazos, vínculos que nos permita que esto no lo estamos viviendo solo, ¿no? Esto me parecería muy importante. Y después, ser capaces de evaluar los daños que esto nos ha ido generando, el grado de desconfianza que esto ha generado en las instituciones, ¿no? En el Estado, etcétera, pero también en la Iglesia, en nuestras familias, en nuestras relaciones, ¿no? Entonces, yo creo que a veces esto hay que declararlo ya casi como estados de emergencia, ¿no? Necesitan pararse y tematizarlo. Es decir, esto hay que hablar, no es, ¿verdad? Y entonces hay que evaluar daños, hasta dónde esto ha llegado en nosotros, qué medidas, qué podemos hacer para una restauración, ¿no? Porque ya no es contención, es que nos ha dañado, ¿no? Ya necesitamos una sanación, una restauración. Y claro, esto exige, sí, como medidas de impacto, ¿no? Hasta dónde esto nos ha llevado. Pero yo creo que socialmente son experiencias muy, muy duras, ¿no? En el caso venezolano, quiero decir, nosotros aquí decimos, quiero decir, no, en España hay cientos de miles de personas que vienen de Venezuela, ¿no? Y escuchar los relatos, muchas veces eh, es doloroso para el que lo escucha y infinitamente más para quien lo narra, ¿no? Para quien está contando su historia. Yo creo que aquí hay, o sea, me parecen, por ejemplo, importantísimo las asociaciones, grupos que se crean, que encima después tienen sus problemas porque están vinculados a o a B, pero en general lazos, vinculación, grupos, eh, es muy importante. No para estar repitiendo lo mismo, porque ese es el otro riesgo. Yo creo que ahí es donde interviene, ¿no? El rol del acompañante, aunque no estés acompañando técnicamente, ¿no? Pero ser capaz de motivar para que las conversaciones, las relaciones puedan como despegar un poco, ¿no? Ir tomando forma. Pero sí, son situaciones sociales muy complejas, muy difíciles. Esto no es tanto una pregunta, pero es una recomendación muy interesante sobre la temática de la sanación, el trabajo del jesuita Elías López sobre una sinodalidad de reconciliación, basado en los ejercicios de San Ignacio. Sus dinámicas y cursos podrían ser una temática teórico-práctica en el PAE. Tomamos nota. Tendremos que hacer un PAE de 3 años por eso, ¿eh? Con tanta Sí, sugerencia. conozco bastante a Elías, somos buenos amigos. Sí, Claro, yo he dado esta parte que es como la más poco gris y Elías estaría fenomenal para decir qué hacemos después, ¿no? Eh, sí, yo creo que
él tiene una mirada muy, muy profunda sobre la reconciliación y yo creo que eso es muy, muy sanante, muy, sí. Mm. Otra pregunta dice, ¿cómo acompañar a un joven que está viviendo en un contexto de mucha violencia, donde por un lado se vive con un medio real y y por otro tiene un deseo de incidir y participar en actividades para oponerse a quien le está ejerciendo, quien la está ejerciendo en su comunidad? ¿Cómo acompañar a un joven que está viviendo un Ustedes contexto preguntan de... cosas muy... Sí, yo creo que el heroísmo no se lo podemos pedir a nadie. Y no podemos pedirle a nadie que sea un héroe, ¿no? Que asuma situaciones de riesgo. Eso yo creo que no se le debe pedir a nadie. Pero si la persona ah, siente esta llamada, tiene cualidades, ¿no? Y tiene algún contexto, ¿no? Donde esto le permite, ¿no? Implicarse, pues, asociaciones, la parroquia, algún lugar. Bueno, pues como sucede con vocaciones que a veces nos desconciertan o no entendemos, o, ¿no? ¿Cómo acompañamos opciones que se salen de lo normal, de lo estándar? Esta yo creo que es una pregunta para los que nos dedicamos a acompañar, ¿no? ¿Cómo acompañamos situaciones que salen de lo estándar, ¿no? Surge en nosotros la prudencia, entonces invitamos a que la persona no siga por ahí, ¿no? Que abandone esto, que busque situaciones más seguras. Somos capaces de acompañar el riesgo, eh, mm, con una escucha muy atenta, ¿no? Para identificar señales, pues, o de cierta, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Cuando Aristóteles habla de la prudencia, los extremos sería el miedo que te paraliza o la temeridad, ¿no? Bueno, pues a lo mejor una escucha muy atenta para descubrir señales de temeridad, es decir, este chico está haciendo cosas que se está arriesgando demasiado, ¿no? Se está exponiendo sin, sin pensarlo demasiado, se está dejando llevar por un entusiasmo que tal, ¿verdad? Entonces, quizá el acompañamiento tendría como que estar atento con esas señales para poder discriminar y decir, mira, podrías hacer un poquito más, ¿no? Porque tú tienes cualidades, o ten cuidado porque estás entrando en una zona muy, muy peligrosa. Pero para mí surge la pregunta, ¿no? Es decir, si como acompañantes lo primero que surge en nosotros es el freno y el no, eh, yo lo cuestionaría. Es decir, ¿cómo acompañamos decisiones que se salen de lo estándar, ¿no? De lo que nos parece que tendría que ser lo normal, lo prudente, ¿no? Bueno, pues a lo mejor este joven efectivamente tiene cualidades, capacidades, ¿no? Ha vivido experiencias que probablemente a muchos de nosotros nos paralizarían y sin embargo a él ¿no? Le invitan a dar un paso adelante. No lo sé, la verdad, pero me, me- me genera esta inquietud, ¿no? Que no trunquemos vocaciones que están llamadas a lo mejor a hacer algo, no importante porque salga en los periódicos, a lo mejor esta persona nunca sale en un periódico, ¿no? En el sentido de que puede hacer un bien enorme a la comunidad, ¿no? Bueno, lo dejaría la pregunta ahí, ¿no? ¿Cómo acompañamos decisiones que se salen de lo que estamos esperando, ¿no? Que sería lo prudente, lo normal. Y en este caso, a mí me parece, ¿no? Algo que en un contexto de violencia que es hipersensible, creo que nos tendríamos que esforzar mucho por detectar señales de temeridad, ¿no? Es decir, esta persona está entrando en zonas que ya son muy, muy complicadas. Eh, ¿Podrías decir algo de la tentación de refugiarse en los movimientos religiosos burbujas que fomentan la sensibilidad algo malsana? ¿Cómo acompañarlo? Eso desde los principios ¿no? del ser humano, es decir, buscar protección en lo religioso, eso está, ya forma parte, ¿no? de una experiencia religiosa. Claro, el tema está ¿no? Si esta espiritualidad de la separación, del poner distancia, etcétera, se convierte en algo exclusivo y encierra, ¿no? Te aísla completamente. Entonces, eso ya tiene que generar preguntas muy fuertes, ¿no? En concreto, en el cristianismo, la espiritualidad
no es precisamente de eso, ¿no? Sino el seguimiento de Jesús es una espiritualidad y una convicción religiosa que invita a transitar la historia, a recorrerla, ¿no? A participar de la vida y a implicarse en ella. Pero es verdad que ante la dificultad del contexto que vivimos, ante lo duro que puede ser, lo desconcertante que puede estar, lo impotentes que muchas veces nos sentimos, lo religioso se convierte en una puerta de escape donde encontramos a otros que piensan como nosotros, donde no nos sentimos retados, donde no podemos sentirnos protegidos, incluso desarrollados, porque contribuimos y aportamos y colaboramos y dedicamos mucho tiempo, ¿no? Pero en la base, la guía y todo esto, hay una búsqueda de resguardo, protección. Yo creo que esto es una inquietud, es decir, si la experiencia religiosa es cristiana, la pregunta que tiene que haber es dónde está la cruz, ¿no? La experiencia de cruz en esta experiencia, ¿no? Lo simplifico mucho, pero para los que estáis en el contexto español creo que lo vais a entender. ¿Qué es lo más importante, la adoración del Santísimo o una oración ante la cruz? Este sería un poco el criterio para el discernimiento de estas experiencias religiosas, ¿no? Si lo que vamos buscando es el bienestar, bienestar propio, o vamos buscando, ¿no?, a un Dios que se ha encarnado y que nos recuerda que el lugar para encontrarnos con Dios es la historia, los acontecimientos, lo que le pasa a las personas, y algunas muy particulares, las que más sufren, las que están más, ¿no?, apartadas, excluidas. Estas son un lugar privilegiado para el encuentro con Dios. Yo comprendo que hoy esto es complicado, sobre todo para la gente joven, en un contexto como el nuestro. Yo creo que si tuviese 16 años, probablemente a lo mejor estaba haciendo lo mismo. Me encantaría juntarme con gente como, ¿no?, parecida a mí y cantar. Yo canto muy mal, pero bueno, escuchar cómo cantan otros. Y entonces yo entiendo que, ¿no?, que cuestionar esto es complicado, pero creo que mm, es un riesgo ahora mismo que está ahí, ¿no? Una última pregunta, José Ignacio. Dice, cuando ordenamos afectos, nos vemos atados de manos frente al consumo, que se va tornando en una cultura de comportamiento. ¿Cómo afrontar esto en el acompañamiento? Yo creo que el acompañamiento lo que nos toca muchas veces es desenmascarar, desenmascarar. Las personas muchas veces, eh, todos estos temas de consumo, de, de dependencia económica, los viven ya de una forma neurótica, de una forma neurótica. Es decir, las personas viven obsesionadas con el bienestar, con lo sano, con el cuidado personal, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo, que no es fácil, pero es nuestra responsabilidad, es ayudar a desenmascarar esto. Es decir, o sea, no es que sean afectos desordenados, es que te has desordenado tú, te has desordenado, ¿no? Has puesto como principio de tu vida cosas que nunca son un principio, nunca son un principio. Pueden ser tu interés, tu curiosidad, tu tal, ¿no? Pero está, estás atrapado. Claro, ¿cómo poder desenmascarar esto? Bueno, yo creo que hay nuestro ejercicio es desde la escucha atenta, pues ir como abriendo cuestiones, ¿no? El grado de dependencia que esto genera, el grado de obsesión o de compulsividad que esto genera, la relación que se tiene, ¿no? Si el dinero te faltase, si mañana tal, ¿no? A ver cómo va reaccionando. En último extremo, la persona es la que tiene un poco que llegar a formular esto, pero a mí me parece que nuestro trabajo en los acompañamientos es ayudar o por lo menos buscar cómo desenmascarar. Porque si no, al final, perdonad la imagen, pero podemos acabar siendo como un túnel de lavado de los coches, ¿no? Las personas entran, pasamos un poco de agua y sale, ¿no? Yo creo que hay una honestidad en un acompañamiento, al menos tiene que poner un poco de fuerza en esto, ¿no?
Si la persona está realmente atrapada, tenemos que intentar. Seguro que la salida no será como nosotros nos gustaría, ni eso ya es otro tema, ¿no? Es otra cuestión. Pero al menos como poner el acento y decir, estás muy embarañado, o sea, esto te está atrapando, o estás atrapado. Es que hay personas que están muy atrapadas, ¿eh? Es sorprendente en algunas conversaciones y cómo construimos todo un mundo para justificarlo, por supuesto, claro. Bien, José Ignacio, muchas gracias por este espacio que nos has brindado. Se nos acaba el tiempo. Gracias a todos y todas por vuestra presencia y asistencia. Recordaros que son 3 sesiones las que vamos a ofrecer. La próxima será el 30 de abril. Es también un jueves de 7 a 8:30 y ya recibiréis la información exacta sobre el tema. Muchísimas gracias y muy buena Pascua y Semana Santa a todos.